Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señora presidenta, colegas legisladores. Creo que efectivamente estamos abocados a discutir esta ley que lo que hace es evidenciarnos cómo hace cerca de 15 años, hace más de 14 años, efectivamente funcionaron mal el Estado, el sistema financiero y también efectivamente algunos deudores. El Estado porque durante más de una década fue dilatando y cada vez más flexibilizando las regulaciones. Los bancos porque perdieron de vista que hay un interés superior de la sociedad a la que deben su actividad, y los deudores también porque en esta lista de deudores que comparto que efectivamente es importante que el Banco Central pueda entregarnos la lista de deudores. Nos han dicho que hay más de 5.000 operaciones, que son 2.800 deudores. Creo que es importante que podamos conocer de manera oficial cuáles son esos deudores. Y quiero decir que aquí hay que diferenciar, y quiero sostener lo que ha planteado precisamente la asambleísta Alexandra Ocles, porque creo que en el pleno anterior y también en este se ha insistido mucho sobre los deudores de buena fe. Y efectivamente, atrás de ciertos dramas de estos deudores de buena fe, también tenemos la preocupación que se escondan algunos bolsillos tramposos que, aprovechándose precisamente de esta situación, quisieron de forma permanente no cumplir con sus obligaciones, no pagar y actuando de manera absolutamente contra toda ética, actuando de manera inmoral, pretendieron desconocer obligaciones y que éstas se pierdan en el transcurso del tiempo. Incluso interpusieron acciones legales para evitar que se cobre. Por eso me parece que es importante lo que aquí se está sugiriendo. No podemos no podemos poner a todos en el mismo saco, porque no todos son lo mismo, porque no en todos existió la misma buena fe y porque en algunos sí, efectivamente existió intereses pícaros de poder quedarse con un dinero sin cumplir con una obligación que previamente habían contraído. Por eso me parece adecuado que se plantee la posibilidad por lo menos de distinguir por montos, de establecer unos montos, incluso que esos montos puedan ser no con la deuda consolidada, sino con la deuda que se pactó inicialmente, y que puedan establecerse condiciones diferenciadas, porque no es lo mismo aquellos que establecieron un crédito de hasta 100.000 que aquellos que establecieron un crédito de millón y medio o 2 millones, como ha planteado la asambleísta Ocles, que aquellos que plantearon más de estas cantidades y no cumplieron, no demostraron su buena fe y quisieron aprovecharse efectivamente de la crisis general para no cumplir esas obligaciones. Sí, creo que es importante que todos podamos conocer esos nombres, porque si no, todos especulamos. Y para evitar un poco la especulación, yo por lo menos me remito a una lista publicada en el Telégrafo, miércoles 21 de diciembre del 2011, en el que hay más o menos 500 nombres en los cuales el propio Banco Central ordenaba procesos coactivos a deudores mayores a $500.000. Aquí hay importantes nombres que además demuestran la tesis de cómo, por ejemplo, aprovecharon su poder político para buscar encubrir sus obligaciones, encubrir sus deudas y quedarse con la plata. Aquí aparece, y no nos sorprende creo que a nadie, porque es conocido, un señor Juan José Pons, que fue presidente precisamente del Congreso Nacional. Aparecen otros nombres también que han estado vinculados a lo que ha sido la historia política de este país. De tal manera que creo que es absolutamente sano que podamos tener la lista de todos, que el Banco Central nos pueda entregar esa información para que podamos saber. Y apoyo lo que ha planteado la asambleísta Alexandra Ocles, de que podamos establecer grados y podamos establecer condiciones para que la ley no sea un beneficio generalizado a todos, sino en función de evaluar que existió esta intención de cumplir con obligaciones previamente contraídas. Esta ley no puede ser un manto con el que se licúan las deudas de grandes deudores que buscaron aprovecharse
buena fe del pueblo ecuatoriano. En eso queremos ser absolutamente claros y reiterativos como bloque del Movimiento País. Segundo, creo que un elemento importante también que debemos insistir es en poder establecer como asamblea una adecuada fiscalización. Y ahí hay que ver que además muchas de estas responsabilidades pueden estar incluso prescritas. Por eso tiene que establecerse un proceso de investigación y de fiscalización a partir de la publicación de esta ley. Y en el mismo, nosotros no tenemos por qué garantizar el pago de algunos liquidadores de los fideicomisos que no cumplieron con su obligación. La ley tiene que establecer que solo tendrán derecho al pago cuando demuestren efectivamente que gestionaron y que existió eficacia en la gestión, y no cuando se dedicaron a dilapidar o a establecer una serie de obstáculos que precisamente impedían el pago. Creo que esa es otra cosa importante que debemos establecer. De igual forma, me permitiría abonar en el criterio que aquí se ha planteado. Es cierto que podamos o que puede excepcionalmente crearse, como se ha señalado aquí, un artículo que contraviene las normas generales del Código Civil. Pero es que la ley tiene que responder a la realidad, y lo que estamos diciendo es que así como hay deudores de buena fe, también hay otros que no lo son y que no son las hermanitas de la caridad. Y como no son las hermanitas de la caridad, hay que establecer que si una vez reestructurada la deuda no cumplen con esa obligación, que estoy seguro que algunos no van a cumplir, han estado siempre buscando evadir el pago, entonces no tenemos por qué como sociedad concederles la posibilidad de que las acciones legales se sigan sobre la deuda reestructurada, sino sobre el monto original que tenían que cubrir con el Estado y que no lo hicieron buscando mecanismos legales y no legales para no pagar. De tal manera que creo, y de esa manera apoyo también lo que aquí se ha planteado. Adicionalmente quisiera plantear dos elementos de fondo y algunos otros elementos de forma. Dos elementos de fondo. En el artículo 4 tiene que incluirse que en el caso de las compañías activas, estas compañías activas pueden trasladarse a sus trabajadores, porque la crisis no solo afectó a los acreedores que no han podido ser pagados y que recién ahora con esta deuda, con esta ley se está buscando cumplir con ellos, sino afectó a la sociedad en general. Por lo tanto, estas compañías activas tendrían que tener la posibilidad de que se trasladen a sus trabajadores o a asociaciones, a organizaciones de la economía popular y solidaria. Creo que esto sería de justicia con la sociedad. Otro elemento importante que me parece fundamental señalar es lo que ya está pasando y que ahora también se afirma en esta ley. Los bienes se trasladarán a Inmobiliaria, al MAGAF. ¿Qué ha pasado con el tema del MAGAF? Que cuando se traslada a organizaciones, por ejemplo, para cumplir con este objetivo de redistribuir, se traslada también los litigios. Y esos litigios han generado que incluso puedan existir muertos como han existido en los últimos meses en la provincia del Guayas. Por eso, a pesar de que la ley establece que tienen que ser saneados, creo que no está por demás señalar que en caso de que se presenten conflictos en lo posterior, estos solo serán para discutir el monto, pero no para discutir ya la propiedad de los bienes que han sido trasladados. Me parece que esto también es fundamental que podamos establecer. Por último, quiero referirme a algunas observaciones más bien puntuales de forma, algunas que están en el artículo 1, que en el primer inciso, por ejemplo, se establezca la frase sean de administración o de garantía en relación a las compañías deudoras inactivas que hayan constituido fideicomisos. De igual forma, en el mismo artículo 1, que se pueda establecer que respecto de los plazos establecidos por el Banco Central de 210 días para liquidar los fideicomisos, que sean 120 días, debido a que es un procedimiento más sencillo, mientras que las fiduciarias solicito que se amplíe de 60 días a 150 días para transferir su patrimonio sobre los bienes inmuebles al Estado y así darles un uso productivo. Igual sugiero que respecto a las cláusulas contractuales que obstaculizan dichas transferencias, incluya la frase aquellos que establezcan cualquier tipo de honorarios, incluyendo los honorarios y valores por restitución de los inmuebles. En el artículo 3
reemplazar la palabra terceros por privados respecto a las transferencias de dominio y de igual forma incluir también la resolución Junta Bancaria 2009-1427. A más de esta resolución, incluir a la resolución 002-2009 del Directorio del Banco Central del Ecuador. En el artículo 8, agregar en el último inciso, respecto a los bienes muebles, se aplicará la normativa legal vigente que se creyera más pertinente. En el artículo 9, solicito que en lugar de 360 días, se plantee 365 días, que es lo que corresponde a un año calendario. Además, sugiero, voy a concluir, Presidenta. Además, sugiero que en el pago de acreencias jubilares se elimine aquellas que hubieran sido calculadas erróneamente, pues no se puede asegurar el error de las mismas sin menoscabar que pueden ser reprocesadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. En el 10 se debería agregar la palabra depositarias para que el texto se diga claramente acreencias depositarias. En el artículo 11, agregar que las acreencias que se debieren entre instituciones financieras extintas se extinguirán para efectos de pago por cualquier entidad del Estado. En el artículo 12, aclarar que se refiere a certificados de pasivos garantizados. En el artículo 14 es necesario modificar, a más de lo que ya he señalado, modificar que se calculará de oficio, pues debería recalcularse a petición de parte y en cumplimiento de las condiciones previstas en esta ley, la parte de la cartera cedida por las instituciones financieras extintas. Respecto a la base para el nuevo cálculo, debe realizarse de conformidad con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En el inciso segundo, eliminar la frase en concepto de pago de créditos que hubiera recibido la CFN, además de especificar respecto a los deudores beneficiarios del recálculo que posean documentación que justifiquen pagos efectuados que no hubieran sido registrados por las entidades financieras extintas. Debemos dejar claro, por último, que el 5% de interés es anual y que se mantendrá vigente desde la fecha de su concesión. Este artículo, además, es demasiado largo, por lo cual quizá la Comisión debería aclararlo y precisarlo mejor. Son algunas de las observaciones que me permito presentar y volver a señalar que estamos y buscamos ver cómo resolvemos el tema de los deudores de buena fe, pero que de ninguna manera esta Asamblea puede permitirse lavar las irresponsabilidades que algunos pillos cometieron y que pretendieron beneficiarse del conjunto, no solo del sistema financiero, sino del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Esto y muchas gracias, Presidente.